Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, estimados seguidores del canal de YouTube Paradigmas Nuevos. También pueden seguirme en redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook. Aquí una nueva edición de una entrevista literaria en el lugar más bohemio, en el epicentro de la bohemia local, de la bohemia limeña, que es el Bar Queirolo, frecuentado por artistas, escritores, intelectuales. Tengo el gusto de presentar acá al escritor de trayectoria, Julio Barco, quien nos va a comentar un poco sobre su trayectoria, sobre sus obras y también sobre sus intereses a futuro. ¿Cómo estás, Julio? Preséntate con más detalle, mi estimado. Sí, Jorge, ¿qué tal? Como bien lo dices, hay todo un camino recorrido hasta este momento, un camino entre copas, entre calle, entre carencias, entre amistades, pero donde siempre me mantengo aferrado a esto, que es escribir, ¿no? Entonces, se puede hacer una historia de mi vida, pero lo que básicamente hay es libros. Me he dedicado a escribir durante muchos años y ahora ya están dándose a conocer por muchos lados. Y cuéntame, ¿cómo así surgió en ti nacer esa pasión, ese gusto por la literatura? ¿Cómo así ha nacido? ¿De repente tienes familiares o ha nacido de ti mismo? Bueno, yo pienso que es una consecuencia de muchos factores que se unieron, ¿no? Por un lado, creo que mi propia historia de, digamos, mi infancia fue muy solitaria y eso me permitió explorarme mucho a nivel, de pensamientos, introspección, como que tuve una infancia que me permitió crear mucho con mi imaginación, jugar solo, y creo que lo que hacía cuando agarraba juguetes de pronto de plástico y creaba historias en mi mente y les daba voces, ese acto de ser ventríloco con estos juguetes, por decirlo así, también yo lo veo muy similar al acto de escribir, ¿no? Que es agarrar palabras y también darles un sentido. Y en ambos se hermana la imaginación, ¿no? Entonces siempre tuve esa imaginación a mi lado y por otra parte, desde muy pequeño, desde primaria, ya tenía este interés por expresarme en palabras y por plasmarlo. Yo recuerdo cuando estaba en primaria me compraron un diario y escribí en el salón, estaba sentado en una carpeta y miraba a mis compañeros y se me ocurría escribir lo que estaban pasando y había algo de cronista ahí ya. Entonces siento que es una actividad que tengo desde niño, de manera espontánea, como un juego, y que ya conforme fui, digamos, evolucionando, empecé a madurar más a nivel de entender que también eso es un trabajo que requiere de pronto tomárselo en serio, ¿no? Cuando llegué a ese punto ya como que ya lo tuve claro y empecé a avanzar hacia ese camino que era escribir, ¿no? Pero tampoco puedo negar que sí, pues había mucha gente que me dio, digamos, las puertas, como mi padre, ¿no? Que también le gusta leer, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho me regalaba libros que yo los amontonaba porque yo empecé a leer en otra época, ¿no? Pero cuando ya encontré el gusto, esos libros me sirvieron como una base, ¿no? Por otra parte, profesores, por otra parte, amigos, por otra parte, mi propia vida, digamos. Mi familia también, tengo una abuela que es muy de hablar y que usa mucho la oralidad. Entonces, todos estos discursos creo que me han tocado. No puedo decir que solamente fue por un libro o una escena, sino fueron varias escenas, pero ya había en mí un motor de querer crear, de querer imaginar, de querer pensar y querer expresarme. Ya tenías el pulso creativo ya. Sí, antes. Lo tenía de niño. O sea, yo cuando estaba en el colegio, en primaria, fui alcalde de mi colegio y eso me implicó, digamos, tener que hablar frente a los demás. Y ese hablar frente a los demás me lanzó un poco a la tarima del orador, ¿no? Y creo que también los poetas de alguna forma, de repente no directamente con un público que los observa y los escucha, pero sí hay la conciencia de que se escribe a alguien que está escuchando, a un auditorio. Entonces siento que ahí estaba también el germen de lo que sería mi vocación, ¿no? Pero sí, o sea, todo esto que te cuento de la infancia se fue nutriendo con una base de lecturas. Yo soy de leer, leí muchísimo en una época, hasta ahora sigo leyendo, y creo que también mi vocación se fue cimentando con cada lectura. Interesante que hayas tenido esa inquietud literaria, por así decirlo, ¿no? Esa inquietud artística que se ha inclinado y se ha trasladado a la literatura. Y cuéntame, ¿cómo han sido tus pininos en la literatura? ¿Cómo han sido tus pininos, tus primeros pasos? ¿De repente has formado algún colectivo poético, un colectivo de intelectuales, como la Bohemia de Trujillo, por ejemplo, donde estuvo ahí César Vallejo y otros connotados escritores de la época? ¿Cómo así surgieron tus pininos en la literatura?
Desde que salí del colegio, capté que la literatura era, además de un trabajo solitario, era una comunidad y había que organizarse para movernos o para moverse, para mover tu arte, ¿no? Entonces ya desde que estaba en la academia, preparándome para entrar a la universidad, se me prendió el foco para hacer un grupo y sacamos un tríptico llamado Alba Atroz, que era un juego con el Albatros de Baudelaire, y ahí conocí chicos que luego entraron a San Marcos y otra Villarreal, pero ya con ellos empezamos ya a hacer esta comunidad de escribir, ¿no? Y ya cuando entré a la universidad, yo tenía ya el objetivo de crear un grupo, porque para ese entonces, cuando me preparaba en la universidad, conocí Hora Cero, y saber que había un grupo como el que estamos justamente acá en Equirolo, este grupo Hora Cero, a mí me inspiró mucho, y me hizo pensar que mis ideas de colectividad eran posibles, ¿no? Y que ya se habían hecho incluso. Entonces cuando entré a la universidad, en un día de clases, cuando acabó salió el profesor del aula, me paré en una silla y les dije a todos mis compañeros, los que querían participar, en un mural de creatividad, ¿no? Para expresar nuestros escritos, ¿no? Y entonces todos los que trajeron sus poemas, que fueron como 6, 7 personas, los invité luego a una reunión en un patio que está a la espalda del comedor, donde nos juntamos a planear lo que sería un grupo, ¿no? Que en ese primer momento se llamó BAO, que era un grupo que yo estaba armando en mi mente, y cuando luego hubo unos meses de huelga en la universidad, y cuando nos volvimos a integrar, algunos compañeros ya no volvieron por problemas de salud, etcétera, y con los que quedaron, más otros que se sumaron de otras facultades, creamos lo que fue Tajo. Entonces te das cuenta que ya habían como dos intentos previos a Tajo, pero Tajo sí fue, digamos, el non plus ultra, ¿no? La cúspide, digamos, de esa locura juvenil que es, digamos, saltar a la vida con tus libros y juntarte con amigos que van a conversar contigo toda la madrugada, de repente entre tragos, entre piqueos, pero el tema siempre es el arte, la literatura, ¿no? No solamente era para hacer oro o perder el tiempo, de repente hablando de chismes, ¿no? Siempre hablamos de libros, de autores, leíamos, entonces eso ya era algo cotidiano, ¿no? Era sentarse a hablar de un autor, de un libro, de una película, discutir, y en base a eso también nacía, digamos, la política poética de ir a los mercados. Fuimos a los mercados, fuimos a provincia, Cusco, Arequipa, fuimos a las plazas de esos lugares a leer poesía en las calles. O sea, no solamente se mantuvo en Lima, sino que también viajamos a las provincias. Y cuando viajamos a Arequipa, inspiramos a otro grupo que se llama La Chimba. Y La Chimba también crece o nace porque como que nos conocen y se inspiran. Y Richard Apaza empieza publicando sus primeros libros con su editorial, La Chimba, y también hace una especie de colectivo allá. Entonces, además digamos, de ser de literatura, inspirábamos a que otra gente la haga, ¿no? Y fuimos a colegios, fuimos a hacer talleres, fuimos a las calles, subimos a micros, a los mercados, fuimos a provincia, sacamos 8 revistas y llegamos a un punto en el cual teníamos mucho por hacer, pero ya cada uno tenía una ruta diferente. Cada uno ya había entrado a un camino diferente, y te puedo hablar de nombres que aún se mantienen escribiendo, ¿no? Como por ejemplo Emanuel Grau, que publica con Alfaguara, que ahorita, cuando lo conocimos era Roberto Bermúdez, Omar Líbano, que también tiene su poesía, sus cuentos, Miguel Ruiz Agastey, que es un pata que se ha dedicado a digamos, estudiar lenguas y que también sigue publicando, y Eduardo Borjas, que también era parte de Tajo, pero más un amigo foráneo, pero también era parte de La Mancha, que ha ganado un montón de premios, ¿no? Entonces toda esa Mancha, todo ese grupo... Él ha ganado un premio en el IMDA, creo. Claro, hace poco. Recientemente, ya, sí. Él fue parte también de nuestro grupo, y él ha ganado, además, quedó finalista en el Watanabe, Guauco de Oro, etcétera. Entonces, para que veas que era un grupo de entusiastas que por casualidades de la vida se encontró en la Universidad de Villarreal, y la verdadera universidad fue lo que hicimos en los bares y cafés donde hablamos de literatura más allá de la cátedra, ¿no?, que nos daban. ¿Y cómo surgieron tus primeras publicaciones? ¿Cómo así ya empezaron a surgir tus primeras publicaciones, teniendo en cuenta ya que has tenido un grupo que se ha exportado a provincia, ¿no? Que es interesante, claro, que no solamente se ha mantenido ahí, sino que ha ido a provincias, ha estado en varios sitios, ¿no? O sea, no ha sido estático, por así decirlo, no ha estado en constante movimiento. Claro. ¿Y cómo así vinieron tus primeras publicaciones? Y además un movimiento que fue interuniversitario, porque ahí teníamos conexión con la gente de TXT de la Católica, con la gente de Letra en Llamas de la Cantuta, con la gente de San Marcos, que eran los Mutantes, que aparecieron también en esa época. Sub-25 recién apareció, y yo fui el que ayudó a Roberto Valdivia a presentar por primera vez su revista en Villarreal. Entonces, era toda una movida de revistas. La Chimba en Arequipa, Capuga en Tacna, Dragostea también en Arequipa, y así grupos que nacían. Entonces, era un diálogo a nivel, digamos, de todo lo que sería
2010 a 2020. Como que esa década, que sería la segunda década del siglo, este siglo, es donde nosotros empezamos a formarnos, ¿no? Y a hacer revistas y todo. Bueno, ¿cómo empezaron mis primeras publicaciones? Bueno, mi primer libro, me da pena que la gente crezca, lo publiqué justo por esos días, de tajo. Lo saqué primero en una versión con la revista y con un nombre que no era el mío, ¿no? Con un heterónimo de un personaje supuestamente que se había suicidado, y era un poemario que encontramos, ¿no? Lo publicamos, ¿no? Y causó impacto porque hubo un joven de San Marcos que lo leyó y le fue a preguntar a su profe si ese escritor, Matías Aznar, era, de verdad había muerto, todo, ¿no? Y era mi otro yo, digamos, mi heterónimo. Entonces ya este libro lo volví a publicar, pero con mi nombre, ¿no? Y ya fue mi primera publicación. Pero ya para ese momento, antes de Tajo, incluso yo había publicado en revistas como por ejemplo Literalia, que es una revista que hasta ahora se mantiene por Facebook, pero en ese momento estaban recién sacando su tercer número en Cuché, y yo recuerdo que participé en el segundo número, y en el tercer número publiqué como 5 artículos, porque en esa época no solamente escribía poesía, escribía artículos, reseñas, entrevistas, y aunque no había publicado, también tenía prosa. Porque yo soy un escritor que, si bien es conocido como poeta, yo me formé con la prosa. Mis maestros en un primer momento fueron todos los prosistas, novelistas latinoamericanos sobre todo. Entonces tenía prosa inédita, tenía cuentos, y entonces en ese momento publiqué con Literalia, publiqué con una revista llamada Asia Sur, que era de esta playa de Asia, y me pagaron un dinero por primera vez por publicar un artículo ahí. Y luego también apareció un periódico en esa época que se llamaba The Fucking Times, que quería jugar con el título de New York Times, claro, de Nueva York, Estados Unidos. Y era una cosa muy curiosa, muy pod y muy reverente, y también publiqué ahí artículos, ¿no? Dedicados a Verástegui, por ejemplo. Entonces, había por ahí algunos escarceos, ¿no? Tenía mi blog, tenía lo de Tajo, ¿no? Y luego salió mi primer libro, que fue Me da pena que la gente crezca. Y bueno, luego de eso me mantuve en silencio por casi 5 años, digamos de 2012 al 2017, y saqué este libro que está acá, que es Respirar, que ya es mi segundo libro, pero con el cual ya, digamos, me emancipo de mi grupo Tajo. ¿Qué género literario es ese? Es poesía. Poesía. Pero este libro ya me permitió, para empezar, por ejemplo, cuando lo presenté acá, en esta misma calle de Camaná, pero más en dirección a Chabuca, más para el este, había un barcito, el Blondie, que ahora está acá en la calle Belén, y lo presentamos todo lleno. Todo lo que vendí me sirvió para pagar un pasaje terrestre a Chile. Y esa misma noche que acabamos de celebrar, a otro día me hicieron una entrevista, y la tarde viajé con la plata que tenía, se lo di a la enamorada de mi pata, porque yo me lo podía gastar en tragos o lo que sea, o se me podía perder. Y con eso viajé a Tacna, en Tacna me recibieron, presenté mi libro en Tacna, fui a una radio, y luego me quedé unos días ahí, y viajé a Arica, y luego de Arica a Santiago, ¿no? Y en Santiago, con este libro, pero esta edición no, esta es una cuarta edición, porque este libro luego se publicó en Chile, en México, ¿no? Y con este libro, su primera edición, que salió en Arequipa, llegué a Santiago y me presenté en la casa de Pablo Neruda, ¿no? Y fue la primera vez que leía mi poesía en otro país. En la casa de Pablo Neruda. Claro, mira. Neruda tiene 3 casas en Chile. Y la que está en Santiago, la Chascona, ahí hacen eventos literarios, ¿no? Y cuando yo llegué, justo estaban, había una lectura, digamos, de poetas, y me habían incluido, ¿no? La persona que me recibió, un editor de Chile, Gonzalo Geraldo, también tuvo esa deferencia para armarme todo un itinerario, ¿no? Entonces yo siento que la vida me ha puesto en el camino muchas oportunidades que por mi propio, digamos, por mi propia pasión las he podido coger, ¿no? Sujetar. Y sobre todo en una época donde la mayoría de jóvenes, por así decirlo, ya no tienen mucho interés en la literatura, ¿no? Exacto. Y darse cuenta que a pesar de eso, hay gente que ama la literatura, ¿no? O sea, no seremos, digamos, millones en el país de repente, pero sí lo suficiente como para que no todo se vaya al diablo, ¿no? Para que todavía una masa pensante pueda ser resistencia, ¿no? Y de repente más que solamente una pequeña masa, ¿no? Claro, tiene que seguir corriendo, no puede morir así como si nada. Es un hermoso género, ¿no? Donde nosotros podemos hacer una especie de catarsis. Exacto. Podemos jugar con las palabras, hacer una alquimia con las letras, con las palabras. Entenderte a ti mismo, entenderte tú, pero para empezar, ¿no? Hacer una introspección también. Exacto, esa es la poesía. Y esa introspección te permite liberarte a ti mismo y entender la realidad también, y también al que te lee también ayudarle a conocerse. Entonces,
Es una cosa fantástica. Y cuéntame, también tengo entendido de que has tenido un programa o tienes un programa de radio, ¿no? ¿Cómo así surgió ese programa? Tenías en Nacional TV, ¿no? Sí. Un programa de radio. ¿Cómo así surgió ese programa? ¿Cómo fue el génesis? Bueno, como te digo, todo lo que ahora se ve, lo que la gente ahorita puede conocer de mí, tiene un pasado muy básico. O sea, ustedes me ven acá con libros publicados y con lo que sea y con todo esto, pero en realidad empecé de manera muy básica. En mi casa fue la época de pandemia y empecé a grabarme, haciendo videos en vivo, y eso me trajo digamos, mucho público que, como tú bien sabes, pues puede ver un video, pero de repente pues no acceder a los libros. Entonces, y público de todas partes, ¿eh? Empecé a grabar, digamos, por decir, 4 videos dedicados a Enrique Verástegui para probar. Y me fue bien, o sea, tuve bastantes llegadas y luego me propuse hacer todo un año yo lo llamaba seminarios, ¿no? Entonces, cada semana hablaba o sea, yo me ordené tanto que hice como que clasifiqué, ¿no? Ya todo el mes de abril vamos a hacer el boom de la literatura, todo el mes de julio, literatura peruana. Entonces, y todo un año, cada mes tenía diferentes temas que hablar, entonces, diferentes temas para hablar, para compartir, ¿no? Entonces, eso me generó también. Ese fue mi primer pinino de hablar frente a una cámara, ¿no? Porque antes de la pandemia, mi actividad como gestor cultural era básicamente en los bares. En este bar, por ejemplo, yo presenté mis libros Arder, presenté también, leí mi poesía, ¿no? Porque antes de la pandemia, la actividad cultural era física, pero la pandemia nos obligó a hacer todo por estos medios. Ah, ya, ese fue tu impulso, la pandemia también, te trajo claro, algo bueno a pesar de todo lo que... Porque yo antes de la pandemia yo organizaba siempre todo en face to face, cara a cara. O sea, a mí como que no veía viable hacer por acá algo porque me parecía como que frío, ¿no? Y tenía convocatoria. Armaba eventos con 20 invitados y se llenaba el bar y todo bacán. Y había pues compartir, la gente leía, escuchaba, todo un evento, y luego acá nos reuníamos en estas calles de aquí a conversar, ¿no? Entonces con la pandemia empezó eso, y luego un amigo de Lima Gris me invitó a trabajar en su programa. Tiene como un estudio. Lima Gris, el bar, creo. No, Lima Gris es la página web. Ah, ya, disculpa. Que hacen noticias. Ya, sí. Claro. Gris, ahí ellos tienen su set donde graban, y yo también empecé ahí a grabar un programa que se llamó Poetizando, ¿no? Ese fue mi segundo programa, y luego de Poetizando salté por ahí algunos canales que me llamaron por ahí con unos amigos, y luego de eso conocí a un amigo que trabajaba en Nacional TV Perú, y me invitaron, pues, ¿no? Entonces tuve un programa todo el año pasado que se llamó Café Barco, ¿no? Entonces mi plan era entrevistar, así como tú ahorita haces así a escritores, ¿no? Y tuve como más de 60 invitados, ¿no? Entonces eso es una contribución. Ahora, no lo he dejado de hacer por un lado porque me estoy enfocando más a temas ligados a la escritura, ¿no? Y entonces como que me sacaba un poco de mi... Sí, porque ya no te veía. El año pasado yo me acuerdo tus entrevistas, has entrevistado a Edgar Monroe, a otros connotados. ¿Así sí viste? Sí, yo he visto a un escritor de Chile también, me acuerdo. Claro. Un día que estuve en la casa Starté, me acuerdo que... Sí, Paul Samparís. Paul Samparís, sí, me acuerdo. Claro, saludos a Paul Samparís. Que estaba haciendo ahí un trabajo de campo, estaba haciendo, creo, y vino a Perú. Ya, él invitó al grupo que te cuento, Tajo, pues. Ese día, por eso estábamos todos el grupo ahí leyendo, pues, ¿no? Ahí lo conocías ya, más o menos. Él estaba estudiando este grupo. Este grupo que te cuento ya lo están estudiando ya. Y por internet también puedes encontrar un artículo académico ya indexado ya del grupo. Entonces, como que ya hay interés pequeño, porque la gente sigue estudiando los clásicos cuando ya se ha dicho tanto, y cuando lo que importa ahorita, lo que debe priorizarse es estudiar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque somos nosotros que estamos construyendo la nueva literatura. Claro, ¿no? O sea, ya deben hacer un estudio sobre los contemporáneos, nuestros coetáneos literarios, ¿no? Porque como tú mencionas, ya se ha dicho tanto de los gestores, ¿no? De los pioneros de la literatura, de los géneros literarios. Es muy difícil decir algo nuevo sobre Vallejo. Ya se ha dicho demasiado sobre Vallejo. Y lo único que puedes hacer es o bien decir todo lo que todos han dicho, resumirlo y añadir de repente la lectura de un filósofo nuevo, como Zizek, de repente, a la lectura que ya han hecho los demás. O sea, es básicamente eso, porque casi todo el tema de Vallejo se ha analizado de manera bastante profunda, ¿no? Y con gusto de ver, con justa razón. Pero también sería interesante que la gente analice lo que ahorita ocurre, ¿no? Y a mí sí me ha interesado eso. Y tengo antologías donde yo hablo también de autores de esta época. ¿Y cuáles son tus escritores que más han influido en tu literatura?
Bueno, en un primer momento, como te digo, era lector de prosa, me encantaba leer prosa y, digamos, todo el boom latinoamericano lo leí a todos en una época. Me gustaba mucho Bryce, por ejemplo. Bryce. También me gustaba Que en paz Dumas. descanse. Sí, claro. Hay mucha gente que ahora que falleció Bryce dice que solo es autor de 2 libros buenos, ¿no? Yo creo que es más que eso, ¿no? Y hay mucha mezquindad también. Bueno, también me gustaba Alejandro Dumas, por ejemplo. De niño leí a Herman Melville, Moby Dick, Claro. leí Hemingway, a Fitzgerald, leí, por ejemplo, novelas negras, ¿no? Como por ejemplo El largo adiós de Raymond Chandler, ¿no? O también su novela, no me acuerdo, pero el lago negro, La novia negra, o sea, novelas policíacas, ¿no? Pero es que en general la prosa me ¿Y gustaba. un poeta predilecto que tengas? Un poeta así predilecto. Me encanta Neruda, ¿sabes? Neruda. Me gusta Neruda porque es un poeta que no se limita a un libro, ¿no? Es un poeta de 40 libros y un poeta que se desborda, ¿no? Y yo también siento que soy un poco así, ¿no? Y creo que en el fondo mi espejo sería más Neruda, sería más atrás de repente Chocano, y esa época de Chocano Rubén Darío, ¿no? Y bueno, Vallejo obviamente, pues ya decirlo ya es, obviamente que ya está en mi ADN, ¿no? Pero, por ejemplo, Rubén Darío me interesa, ¿no? A pesar de que ¿Cantos de vida y esperanza? Claro, pero no me interesa de pronto escribir como él escribe, porque yo creo que esa forma ya está caduca ya. Pero sí me interesa él como figura, ¿no? Como un poeta que explora el pasado, hace algo nuevo y que a su vez participa también con el pensamiento de su época y de manera muy auténtica, ¿no? Entonces, me interesan los poetas que se han tomado el trabajo de ser poetas en todo sentido, ¿no? Y que han asumido la poesía, la literatura como un acto de fe, como un acto digamos, de inmolación diaria, ¿no? O sea, los poetas que de pronto han dejado todo en su arte, ¿no? Y que han mantenido esto como un fuego que no se apaga, ¿no? Como el nuevo fuego. Exacto, como un nuevo fuego, Como claro. el nuevo fuego. Y cuéntame, ¿qué otras? También me llama la atención Chaufa. ¿Por qué ese título Chaufa hace alusión, digamos, al plato típico peruano? Más o menos, ¿qué más o menos tratas de transmitir con esto? Sí, o sea, para empezar, Chaufa. dando chaufa como ceviche, ¿ya? Como ceviche, nuestros platos bandera, por así decirlo. Claro, mire, yo siento, Jorge, que los peruanos tenemos una gran, digamos, tenemos mucha autoestima con nuestra comida, ¿no? Nos sentimos como que los mejores del mundo por la comida. Y siento que a veces eso olvida, o en todo caso, pone en la sombra que no solamente somos buenos cocineros, ¿no? Sino también somos buenos escritores, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo en un país como el Perú, tan desigual, nació alguien como Vargas Llosa y Vallejo, ¿no? Tan diferentes, tan personales en su propia obra. Entonces, estas obras son, digamos, un llamado de atención a eso, ¿no? A esa crisis de pronto dejar de lado la cultura de este país, ¿no? Entonces, diciendo que cada libro de estos que pertenecen a un proyecto llamado Gastronomía Peruana, es como decir la comedia humana de Balzac, que quería hacer, digamos, todo, digamos, el inventario de las formas humanas de esa época. Me gustaría también hacer mi gastronomía peruana y poner de pronto 20 platos de comida, y cada comida, ¿por qué? Porque la comida, el hombre no solamente come, sino que el comer es una forma también de crear nuestra identidad, y además también usamos palabras de comida para expresarnos. Entonces la comida no solamente es algo más ontológico, más del ser. Entonces son metáforas para expresar la peruanidad, porque me interesa además como escritor también meterme ese tema, ¿no? ¿Qué somos como peruanos? ¿A dónde va el país? ¿No? Y de pronto no desde un discurso político, desde una bandera, sino desde el arte. Yo creo que el arte es más ambiguo y no te dice una verdad como tal, pero sí te permite acercarte a muchas, ¿no? O pensar más allá de un dogma. Entonces siento que esto es una especie de gran comedia humana del Perú, ¿no? De este Perú de ahora. O sea, tratas de enaltecer el orgullo que sentimos los peruanos por nuestros platos típicos, algo así. Me río un poco de ese orgullo y trato de criticar a partir de eso, ¿no? Teniendo en cuenta que la comida obviamente en el Perú es genial, ¿no? Pero también pienso que debemos, así como nos gusta comer un ceviche, y por un ceviche pagamos 100 soles, también tenemos que pagar por un libro, pongamos 50 soles. Es como que hay un desequilibrio ahí, ¿no? Y eso es el gran problema, ¿no? ¿Por qué nos cuesta de repente, de manera natural, pagar por algo que es también nutritivo, ¿no? A nivel mental, espiritual, y sí por lo otro? Entonces, siento que eso de ahí a mí me suena, me hace ruido, y mi obra trata un poco de expresar eso, ¿no? Ah, mira, excelente metáfora y excelente análisis, ¿no? También haces como un análisis, ¿no? Exacto. Sobre esos temas. Sí, sí.
Y ahora también cuéntame sobre Arder. ¿Por qué Arder? ¿Qué género literario es Arder? Eso es un poemario que junto con Respirar, así como acá quiero hacer mi proyecto que yo escribo en base a proyectos, digamos, ¿no? Tengo como que en mi mente como que 4 libros para un proyecto. Entonces, esto de acá, como les cuento, son varios libros que van a hacer la gastronomía peruana. Y esto de acá son 4 libros, ¿no? Es respirar, arder, nadar, caminar. Los cuatro elementos, agua, cielo, tierra, ¿no? Fuego. Y en cada elemento trato de interiorizarme y expresar poética, filosóficamente, fenomenológicamente, lo que ese elemento y además mi experiencia poética me da. Entonces, el fuego es el erotismo, el sexo, el deseo, pero a su vez también es la inspiración, porque la inspiración del poeta tiene que ver mucho con lo sexual. Lo instintivo se eleva y te puede dar un orgasmo, te puede dar un poema. Entonces, la poesía acá es una conjunción de cuerpos y a su vez también es un discurso crítico de la sociedad que ahora vivimos, ¿no? La sociedad que ahora de pronto nos vuelve máquinas consumistas nada más. Y a su vez también es una toma de lenguajes de la virtualidad. Respirar igual, ¿no? La idea del viento, ¿no? Entonces, también un tema más político, ¿no? Y bueno, caminar, nadar, que todavía se encuentran inéditos, serían todos los 4 el Cuarteto de la Intensidad, ¿no? Que es un proyecto que tengo. Esos son mis primeros libros. Con este es mi segundo libro, este es mi 4.º libro. Y de alguna forma como que son como libros que les guardo mucho cariño, porque con ellos para mí empezó de manera seria mi obra, ¿no? Yo creo que mi otro libro, el primer libro que publiqué, fue una cosa más espontánea, adolescente, ¿no? En cambio lo de acá fue más pensado y fue más maduro. Más maduro. Sí. Y de aquí, y estos libros ya no he parado hasta ahorita, ¿no? O sea, desde el 2017, 18, hasta ahorita sigo escribiendo todos los años y publicando sin detenerme, ¿no? Y cuéntame, Julio, esto sí le he querido hacer una pregunta muy importante a todo escritor. Sinceramente, ¿cómo ha sido la recepción de tus libros con el público? O sea, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en el aspecto económico, la recepción, los comentarios? ¿Cómo ha sido de tu obra? ¿Cuál sientes que ha sido tu obra un poco que ha tenido más impacto? Mira, yo te voy a ser sincero. La recepción de mis obras tiene todos los colores. Por ejemplo, cuando empecé a publicar libros para niños, llegué a recibir mensajes de los padres para que le mande a sus hijos un saludo, porque sus hijos habían quedado impactados con mis obras. Entonces, esto es algo nuevo, algo inédito que me ocurrió cuando empecé a publicar libros para niños, que los niños también son más efectivos, más emotivos. Si les gusta, lo van a decir, y si no les gusta, lo van a mandar al diablo, ¿no? En cambio, con mi obra ya, digamos, esta obra que ya es para adultos y lo que sea, para mayores, de pronto, hay todo tipo de recepción. De hecho, acá en la espalda pongo, por ejemplo, comentarios, ¿no? Cada autor lo que ha dicho sobre mi obra, ¿no? Acá hay como 5 comentarios de Respirar, acá hay como 1, 2, 3. Este libro, de hecho, acá, Jorge, tuvo más comentarios todavía. Arder. Mi 4.º libro tuvo muchísimos comentarios cuando lo publiqué, tanto en Perú como en Colombia, México, Chile, ¿no? Cuando publiqué Chaufa también. Este libro Chaufa es algo inédito en la literatura peruana porque a los 2 meses tenía ya 10 comentarios. O sea, prácticamente todas las personas que le mandé, por ejemplo acá el amigo Maynor Freire, que está acá en la foto, el que paz descanse, también. Él también publicó su comentario. Y lo pueden buscar en su página que es purotokuen.blogspot. Ahí pongan Maynor Freire Chaufa, van a encontrar escritores mayores de la época de Hora Cero, como él o como Bernardo Rafael Álvarez, gente joven como Enrique Monroe, por ejemplo, comentaron Chaufa, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que sí había una buena recepción de Chaufa, ¿no? Ceviche también lo he comentado, o sea, en general no me puedo quejar a nivel crítico. Creo que mi obra ha causado mucho interés, mucho impacto, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, ya este libro, por ejemplo, Made in Perú, tiene además un prólogo que lo hace un chileno, ¿no? Made in Perú. Donde, digamos, ella es un prólogo que es un comentario mucho más fino de mi obra, ¿no? Y este es un libro que además él lo trabajó, ¿no? O sea, este de acá yo no lo hice, en la portada, todo, el interior, todo. Él lo recopiló en base a toda mi obra, 10 años de mi publicación. Él hizo una síntesis, ¿no? De poemas, cuentos, entonces todo acá, ¿no? Entonces, y también hay gente, pues, que por ejemplo, me decía, no le pongas nombres de comida a tus poemas, ¿no? Y yo te cuento que el poema que me llevó a Berlín, yo viajé a Berlín, invitado a un festival de poesía, y yo escribí un poema que se llama Salchipapa, ¿no?
que antes de publicar Chaufa, o sea, cuando todavía estaba recién dando Salchipapa, pero claro, era un poema donde yo hablaba de los escritores como si fueran papas dentro de un plato, ¿no? Y era una metáfora para expresar, digamos, cada autor ahí, ¿no? Y ese poema lo publiqué en Argentina, en una página, y luego me sirvió como boleto, porque fue el que le gustó a un jurado allá en Alemania, ¿no? Entonces, para mucha gente, cuando yo empecé a usar nombres locales, porque en mi poesía, en mi literatura, no van a encontrar de repente el susurro de las hojas que caen en Alemania, o de repente los girasoles de Ucrania, o de repente no van a encontrar el crepúsculo de París, ¿no? O la Torre Eiffel, no, van a encontrar la carretilla de la esquina, el olor de los marcianos, de los huevitos de codorniz, la calle. Yo me inspiro, yo nací en ese lugar, me inspiro de mi ciudad. Entonces, yo puse palabras que de pronto podían sonar no poéticas para gente que tiene el oído, de repente, con la poesía del siglo XIX o XVIII, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir mis poemas con chaufa, ceviche y todas esas palabras, hubo gente que me atacaba o en todo caso no entendía, ¿no? Pero si ustedes analizan la literatura universal, solamente citemos a James Joyce, para que vean que este autor sí usa la comida como un elemento de la modernidad literaria. Como que enaltece y exaltas la peruanidad, claro, en los platos típicos. Exacto, y son elementos que para mí son poéticos, ¿no? Enalteces la peruanidad, mira. Bueno, tienes una gran trayectoria, pero a pesar de ser tan joven. ¿Cuántos años tienes, Julio? Tengo 34 años. Este año cumplo 35. Estoy pensando publicar una obra que estoy trabajando en silencio, que es la segunda parte del Nuevo Fuego. Que como tú, bueno, no lo traje hoy día, pero son unas ediciones más voluminosas. Y bueno, es también parte de un proyecto de 4 libros, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tengo varios proyectos sistemáticos. Y bueno, estoy en eso ahorita. ¿Y cómo te inspiras? Así como tienes esa inquietud, esa hiperactividad por escribir constantemente, ¿qué cosa te inspira a seguir escribiendo? Me acuerdo cuando Jaime Bailey entrevistó a Pedro Suárez Vértiz, le hizo la misma pregunta. ¿Qué te inspira? Eres un laboratorio de ideas, prácticamente. Un laboratorio sin parar, sin freno. ¿Qué cosa te inspira a escribir constantemente? Bueno, yo te puedo decir que soy, digamos, un poco todista, ¿no? Soy como un escritor, digamos, que a veces me inspira una noticia que veo en la tele y me digo, esto de acá puede ser un libro, un poema, un ensayo, ¿no? Entonces tengo siempre la atención abierta y no tengo prejuicio. Como te digo, me puede inspirar un plato de chaufa o me puede inspirar de repente un libro de filosofía de Hegel. O un plato de pollo a la brasa también. También, claro, o sea, yo no como que dejo que la vida me dé las llaves para crear, pero también pienso que soy una persona que se disciplina para hacerlo todo el tiempo de manera constante, y esa constancia también me permite estar atento a las energías que están por ahí, ¿no? y que yo puedo usar para mi obra, ¿no? Entonces, como que en un primer momento mi vida personal me inspira siempre, ¿no? Mi vida, el mundo, lo que le pasa a la gente, lo que pasa al Perú. Entonces, siento que mi corazón está como que abierto a todos los ruidos, ¿no? Y me puede inspirar, no sé, algo que veo en la calle, como algo que leí o algo que me tocó profundamente, ¿no? ¿Y qué planes, qué futuro, qué proyectos tienes este año, por ejemplo? ¿Algún proyecto en especial? ¿Ya has tenido un programa? ¿Has sido gestor cultural? ¿Algún otro proyecto que tengas este año? Bueno, ese que te digo, ¿no? De publicar mi libro, lo quiero publicar para el día de mi cumpleaños, cuando cumpla 35 años. Quiero presentarlo de repente, hacer un evento, de repente un sábado, de repente el sábado, porque el santo cae lunes, hacerlo de repente el sábado, presentar esa obra. Estoy trabajando también libros para niños. Este año quiero sacar 2 libros para niños más, para hacer mis 5 libros que son parte de mi plan lector. Este año también me han invitado otra vez a la selva de Cusco. El año pasado viajé a una comunidad de Mamachiguenga, donde llevé mis libros también para niños. Sí, justo vi fotos en tu Facebook. Fue algo maravilloso. Estabas ahí compartiendo con niños, creo. Tuve que viajar en bote por 3 horas al río abierto y es una experiencia que nunca viví, pero llegué, fue maravilloso conectarme con los chicos, leer con ellos, bueno, seguir viajando. Y a nivel de publicación también, me encuentro escribiendo algunos libros inéditos también, y tengo varios poemarios que quizás también me dan la luz, ¿no? Bueno, entonces, finalmente siempre como tus novelas, tus obras, tu prosa, tu poesía hace honor a tu apellido.
Julio Barco se fue en barco también a Alemania. Bueno, en avión, en avión. En avión. Pero hubiera sido mejor en barco, a ver si le hacía justicia a tu apellido. Pero hubiera sido muy, por meses, ¿no? Porque en avión, de acá a Alemania tienes que llegar primero a Francia, son casi 10 horas en avión Pero de todas maneras fuiste a otro sitio, no importa, sí. pero en barco. O sea, claro, viajé en el barco de las palabras, ¿no? En el barco de la En imaginación. el barco de la inspiración. Claro, y digamos que lo interesante de todo lo que hago es que tú puedes pensar que la literatura nadie la escucha, nadie le importa, pero mira, en Alemania a alguien le importó lo que hice, ¿no? No, y la cultura es muy fuerte ahí, la cultura musical, ese es el punto, o sea, literaria. En el Perú no comprendemos que la cultura es poderosa y además también es económicamente rentable, pero acá le damos la espalda y simplemente vivimos pensando que no es importante, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que lo interesante, yo vivo esperando siempre que algo me sorprenda, ¿no? Y sé que van a venir escenas que me van a sorprender y yo vivo en esa espera, ¿no? Algo bueno vendrá porque sé que lo que uno entrega llega a ti de pronto de una mejor forma incluso, ¿no? Y yo lo que he hecho con mi literatura y con mi vida es darle al mundo arte, ¿no? Darle al mundo belleza, literatura, darle al mundo una expresión. Entonces, eso es lo que yo he dado, ¿no? Y creo que el mundo me va a responder, la gente me va a dar quizá eso que yo también di, ¿no? ¿Y en algún momento has soñado, digamos que algún escritor de renombre o un escritor universal tipo Vargas Llosa, bueno, ya no se puede, ¿no? De repente puede ser Jaime Bailey, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ajá. Ese escritor de repente Claro. se contacte o de repente tengas el gusto de comentar con él o de conversar con él en el ámbito literario. Bueno, no, o sea, en realidad lo pude buscar, pude hacer otro tipo de vida literaria. Digamos que lo más cuerdo para ser escritor en el Perú es, si tú vas a ser prosista, buscar a los que tienen la sartén por el mango, que sería Jaime Bailey, Iván Tais, Irigoyen, todos los que ahorita publican en El Comercio, tienen grandes cargos que te van a llevar a publicar en Alfaguara, en grandes editoriales, ¿no? Yo no busqué ningún favor. O sea, yo armé mi literatura en la calle, sin tocarle la puerta a nadie. Entonces, claro, me encantaría, por ejemplo, que un escritor como Enrique Ávila Matas, un español, lea, por ejemplo, mi libro Nuevo Fuego y lo mencione en su columna, ¿no? Para mí eso sería más que grande que cualquier premio, ¿no? Porque yo lo admiro muchísimo. Un sueño cumplido. Claro, algo así, ¿no? Eso sí me gustaría, ¿no? Pero que de pronto otro escritor, ¿no? O de repente que por un favor lo hagan, o sea, pero sí, en realidad, o también, por ejemplo, Murakami, que me encanta, ¿no? O, por ejemplo, ese escritor noruego, que es Karl Ove Gausmar, el autor de Mi Lucha. Es un libro que también me encanta, que él lea uno de mis libros y que lo recomiende, sería genial, ¿no? Bueno, en fin, pero quién sabe, o sea, a lo mejor ocurre o no, pero tampoco me he quitado el sueño hasta ahorita. Con 65 años creo que he vivido mi obra, como te digo, en la calle y gritando a veces hasta como un loco. Sí, he visto tus videos donde haces un homenaje a César Vallejo, donde estás ahí en Colmena. Sí, video en la calle. Sí. Sí. Y me puso triste porque la mayoría solamente pasaba y pasaba, ¿no? O sea, me hubiera gustado ver que siquiera 10 personas se hayan ahí parado a escucharte. Bueno, no se vio en el video, en lo poco que vi. Tú estabas hablando, haciendo un homenaje, por así decirlo, ¿no? Por su natalicio y todo. Y Sí, un poquito. y un homenaje por su natalicio y la gente pues ni se inmutaba, ¿no? La mayoría. Ni se inmutaba la mayoría. Claro. Pero bueno, eso sí hubiera sido genial. Pero Sí, lo bueno es que ese video se guardó por Facebook y ahí la gente ya le dio like, sí, lo compartió. Claro, o sea, a la larga, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo también, por ejemplo, una vez me fui a la Plaza San Martín sí, creo que también vi un extracto. y hablé de Vallejo, ¿no? Y ahí sí había gente, por ejemplo, ¿no? Pero yo te digo, o sea, el Facebook es un nuevo, es como un pueblo, es como una plaza prácticamente Facebook. Es como hablar en la plaza, así que es un poco la Pero figura. creo que he visto que como la Plaza San Martín tiene más un espacio ligado a la política, por así decirlo, por las disertaciones que hacen, ahí no has tenido inconveniente con nadie sobre ese tema, ¿no? Como a veces más quieren a escuchar De repente política. hubiera tenido si me quedara más tiempo, ¿no? Yo lo hice un par de veces nomás, ¿no? Sí. Pero ya como que en estos últimos meses me he metido más a otro tipo de actividades, ¿no? Pero sí, yo soy un escritor que no está metido, digamos, dentro de un sarcófago, ¿no? Me encanta la calle. Para mí la literatura tiene que ver mucho con la calle
de hacer cosas en la calle, ¿no? O sea, usar la calle como un cuaderno para escribir, para plasmar, para manifestarse, ¿no? Entonces, sí, yo busco la calle mucho. Entonces, van a ver mis videos donde leo en todos lados, prácticamente, ¿no? Interesante. Bueno, Julio, para el desenlace quería hacer un salud contigo. Salud. Por tu obra, por tu trayectoria y porque personalmente te admiro como escritor y admiro la inspiración, el trance de inspiración constante en el que vives. Me genera mucha atención y también me inspira a mí para también continuar con estos en los pininos de escritor con los que estoy ahorita realizando. No estoy en mis pininos y escucharte a ti, cómo hablas con mucho entusiasmo, sobre todo, ¿no? Con mucha admiración, con mucha pasión, como si tuvieras a tu musa aquí adelante, querer darle un beso, un abrazo, eso me inspira bastante. Por eso, ese es un salud por la literatura. Salud. Y algún mensaje final que le quisieras decir, por ejemplo, a los futuros escritores, a la juventud, algún mensaje. Bueno, miren, yo creo que en el Perú todo nos puede conducir, o todo nos conduce día a día al pesimismo y al desaliento. Pero los escritores tenemos que guardar eso en el bolsillo y seguir creando, seguir escribiendo, seguir pensando que hay un futuro. Cuando yo empecé, nunca pensé que podía sostenerme hasta los 35 años. Yo empecé a los 14 años, lo que imaginaba de repente en esa época era que terminaría cambiando, ¿no? Pero me mantuve y me mantengo acá. Y yo creo que eso es lo más importante, mantenerse, ¿no? Manténganse en sus sueños. Y mantenerse en el sueño no es mantenerse, digamos, en lo negativo. Puedes también mantenerte en tu sueño, luchando porque sea positivo y porque también te permita enriquecerte intelectual y de todas las maneras, ¿no? Entonces yo creo que es el punto, ¿no? No dejarnos vencer por ese gran monstruo que es la tristeza infinita de un país donde no hay apoyo, no hay nada, y lo que nos queda a veces simplemente es gritar y mandar todo al diablo, ¿no? Yo trato de que eso no me invada y trato de seguir soñando, y creo que ese es el punto, ¿no? Mantener el sueño, ¿no? Porque hay todavía mucho que hacer. Gracias, Julio. Bueno, ha sido la entrevista acá a Julio Barco para Paradigmas Nuevos. No se olviden suscribirse, compartir esta entrevista, difundirlo por todos lados, porque aquí tenemos que seguir siempre apoyando al talento nacional. Siempre tenemos que seguir apoyando a lo nuestro. Ya saben, suscríbanse en Instagram, TikTok.